Buenas tardes Argentina, buenas tardes América, buenas noches España. Desde la SAUM les damos la bienvenida al 11º webinar. En esta oportunidad el tema que nos convoca es medición ecográfica del cérvix, tamizaje de parto pretérmino, progesterona versus cerclaje. El disertante será el doctor Juan Pablo Comas. Juan Pablo es médico obstetra del staff del Hospital Británico de Buenos Aires, es médico ecografista de Alitus Instituto Médico y es docente y directivo de la SAUM. Muchos de ustedes lo conocen a Juan Pablo, no necesita más presentación, pero antes de empezar lo que vamos a hacer es vamos a ver un pequeño, muy breve video con las actividades de la SAUM. Antes de ponerlo play al video, recuerden que van a recibir en sus casillas de mail los certificados de asistencia, no tienen que tipear en el chat ninguna condición en particular, ni la dirección de correo electrónico, ni nada, y eso sí, utilicemos el chat para las preguntas, exclusivamente para las preguntas. Ahora sí, vamos a ver este muy breve clip. Saúl. Puede fallar, diría Tuzán. Sí. Está Diego armándolo, no soy yo. Vos tenés que pasarlo, Diego. Porque me da. Diego está generando mucha expectativa. Sí, pero me da a mí que lo veo, pero ustedes no. Bien, lo que podemos hacer entonces es darle paso a Juan Pablo mientras La vemos después. se desarrolla la disertación de Juan Pablo, preparás el video, lo pones en punta y después haces clic, play. Juan Pablo, adelante. Tenés que desmutearte, Juan Pablo. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta charla, cuyo objetivo es, va a estar dividida en dos partes. La primera parte que es el cómo y cuándo medir la longitud cervical, y la segunda parte es para qué la vamos a medir y qué intervenciones podemos adoptar ante la presencia del cuello corto. En principio vamos a empezar con un pequeño quiz donde se van a activar una votación a través del Zoom. Para aquellos que están en Facebook pueden contestar en el chat con estas dos preguntas. Vamos a ver si se logra activar la votación. La primera pregunta, como leen ahí, es ¿cuál es la mejor vía para medir la longitud cervical uterina? Tienen 4 opciones, una es la correcta, y en pacientes con embarazo simple, longitud cervical menor a 25 milímetros a las 22 semanas, ¿qué intervención sería más apropiada? Fíjense, en realidad vamos a alargar las 5 preguntas de una. Pueden ir bajando al costado de la barra, contestar estas 5 preguntas y después al final las analizamos.
Hay dos preguntas que están relacionadas a la técnica ultrasonográfica de la medición de la longitud cervical, y otras 3 preguntas que están basadas en posibles intervenciones que pueden adoptar ante la presencia de este hallazgo. Podemos dar unos 10 segundos más y después, si querés, Diego, largamos los resultados. Dejamos que llegue al minuto 2 y estamos. Dale. Perfecto. Ahí tenés los resultados. Bueno, la pregunta número 1, hay bastante homogeneidad en la vía que hay que utilizar para medir la longitud cervical. En la segunda situación, una paciente con embarazo simple y longitud cervical menor a 25 milímetros a las 22 semanas, ahí hay un debate entre progesterona natural y cerclaje. Ocurre algo similar en la tercera, entre cerclaje solo o progesterona o cerclaje. La cuarta, que es de embarazo múltiple, parece que toma un rol importante el cerclaje, eso lo vamos a ver más adelante. Y la última, hubo un mayor porcentaje que puso que deben tomarse 3 medidas y promediarse. Bueno, en el desarrollo de esta charla justamente vamos a responder a estos interrogantes. Muy bien. Bueno, recordemos cuál es el rol del cuello uterino durante el embarazo. Recordemos que el mismo hace de barrera y soporte durante toda la gestación. Esto está dado por su consistencia y su morfología de aspecto cilíndrico y la presencia del moco cervical en el canal, lo cual contrarresta la fuerza de ese útero en constante crecimiento y distensión. Y al final del embarazo, por lo general, en el momento del trabajo de parto, es donde esta estructura cilíndrica y consistente tiene la capacidad de modificarse de tal forma para reblandecerse, acortarse y dilatarse en su totalidad, para luego del parto volverse a formar. Lo interesante es que habitualmente durante la gestación la longitud del cuello uterino se mantiene alrededor de los 35-30 milímetros hasta el término, y es en el momento del trabajo de parto donde sufre las modificaciones. Sin embargo, lo que se ha podido observar por ecografía muchas veces es que a nivel del cuello uterino, y más precisamente a nivel del orificio cervical interno, se pueden pesquisar ciertas modificaciones que llevan a la dilatación del mismo y acortamiento de la longitud cervical funcional. Estos son gráficos que describe Philippe Chanty, que tranquilamente se pueden reproducir ecográficamente, ya es de hecho lo que se ve por ecografía, principalmente transvaginal, y estos cambios que ocurren en forma totalmente imperceptible para la paciente, tampoco lo podemos pesquisar mediante la clínica, es decir, mediante la especuloscopía o mediante el tacto vaginal, porque de hecho las modificaciones comienzan a nivel del orificio cervical interno. Y lo que se ha visto es que cuando observamos el cuello por vía transvaginal y tomamos su longitud funcional, es decir, la parte cerrada del canal, especialmente entre la semana 20 y 24, la distribución de la longitud obtenida se representa en esta gráfica, donde el promedio ronda alrededor de los 35 milímetros, siendo el percentilo 10 alrededor de los 25 milímetros, y por supuesto siendo los menos los casos de cuellos cortos por debajo de los 20 a 10 milímetros. Estos son todos embarazos que han llegado al término, es decir, embarazos normales, donde se ha registrado la longitud cervical entre la semana, alrededor de la semana 23. Fíjense cómo hay cuellos muy cortos que de todos modos llegan al término. Y el otro detalle que quiero que observen es que raramente la longitud cervical bien tomada supera los 50 milímetros.
Y la asociación que se ve entre la longitud cervical y la chance de parto prematuro antes de las 35, 32 semanas es que a menor la longitud cervical obtenida en el rango de las 20, 24 semanas, mayor la chance de que el parto prematuro ocurra antes de las 35 o antes de las 32 semanas. Y ese riesgo aumenta en forma exponencial, generalmente a partir de los 25 milímetros o de los 15 milímetros según la bibliografía consultada. Ahora, es muy importante destacar que el parto pretérmino que se evalúa no es el parto pretérmino general, que es anterior a las 37 semanas, sino aquel parto prematuro que ocurre antes de las 34 semanas. Y esto es importante porque la frecuencia del parto prematuro antes de las 34 semanas no es del 8 o 12% como es el general, sino es solo del 2%, pero es el que mayormente se asocia a la morbimortalidad neonatal, es decir, a la hemorragia intraventricular, la enteritis necrotizante, y el síndrome de distrés respiratorio e incluso la parálisis cerebral. Por lo tanto, fíjense cómo se modifica la probabilidad de parto prematuro, que si bien también aumenta el riesgo de parto prematuro antes de las 37 semanas, fíjense el impacto que tiene en la chance de parto prematuro antes de las 34 semanas cuando la longitud cervical está acortada, generalmente menor a los 25 o 20 milímetros. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo obtenemos estos resultados? ¿Cómo hacemos para obtener la misma distribución de medidas en las pacientes? ¿Cuál es la técnica más apropiada para que este hallazgo sea reproducible? Bueno, esto está bien descrito en un artículo de nuestra revista de la Sociedad, que es de acceso libre, que fue publicado en el 2018, que es uno de los tantos ecotips que publicamos en la revista de cómo medir la longitud cervical. Y básicamente lo que hay que recordar que la vía de elección es la vía transvaginal, como vamos a ver. Excepcionalmente, si esta técnica no se puede utilizar, se puede utilizar la vía transperineal, pero lo ideal es realizar la vía transvaginal donde el transductor apoya directamente sobre la estructura que queremos evaluar. Vamos a ver que la vejiga debe estar vacía, la paciente debe orinar antes de realizar el estudio, se debe identificar adecuadamente mediante la ecografía el orificio cervical interno y el orificio cervical externo y el canal en toda su longitud. Una vez que identificamos el cuello, haciendo un poquito de presión en el mismo, retiramos el transductor para no comprimirlo falsamente y elongarlo falsamente, y ahí vamos a tomar la medida en un único trayecto de orificio cervical interno al externo. Lo ideal es tomar esta medida 3 veces y la que vamos a considerar para el informe y para estimar la probabilidad es la menor de las 3 medidas obtenidas. No debe promediarse, simplemente debe utilizarse la menor medida obtenida. ¿Por qué es importante que la mujer orine antes de realizar el estudio? ¿Y por qué es más importante aún que la vía que se utilice sea la transvaginal? Vamos a ver que para la técnica de medición de longitud cervical, si quisiéramos utilizar la vía transabdominal, por lo pronto deberíamos tener la vejiga bien distendida para que nos haga la correcta ventana acústica para evaluar el cuello. Sin embargo, vamos a ver que la vejiga distendida lo que puede ocasionar es que nos elongue falsamente el cuello. Por otro lado, si quiero evaluar el cuello por vía transabdominal y no tengo la vejiga con una buena represión, tanto las partes maternas como el pubis o las partes fetales nos pueden ensombrecer el área del cuello y no podemos identificar claramente los límites que tenemos que considerar para la medida, es decir, el orificio cervical interno y el externo, como ocurre en esta imagen. Lo que se ha visto es que sin vejiga llena, cuando lo evaluamos por vía transabdominal, en el 55% de los casos no logramos individualizar el cuello, y que si quisiéramos medir de todos modos el cuello por vía transabdominal, el 57% de las pacientes con una longitud cervical menor a 25 milímetros no los vamos a poder identificar claramente por este método. Ahora sí, si vamos a utilizar la vía transvaginal, que es la más apropiada, ¿por qué ahora sí la mujer debe vaciar la vejiga? Bueno, es por lo que les mencioné anteriormente. Si la mujer tiene la vejiga distendida, lo que hace es elongarnos falsamente el cuello. Fíjense en esta misma paciente qué ocurre antes y después de vaciar su vejiga, cómo varía la longitud de los 60 milímetros, que medía con vejiga llena, a los 47 milímetros una vez que vació la vejiga. Así que siempre recordar a la paciente de que orine antes de realizar el estudio. El otro detalle es que si bien debemos ingresar con el transductor y identificar claramente el cuello, comprimiéndolo un poco, para tomar la medida debemos retirar el transductor hasta el límite de la visibilidad
para no comprimirlo, encurvarlo y elongarlo falsamente. Fíjense qué ocurre acá, donde estamos comprimiendo el cuello con el transductor, la medida resultó de 46 milímetros, y qué pasa cuando retiramos el transductor hasta el límite de la visibilidad, el cuello deja de estar encurvado, deja de estar elongado y pasa a medir 41 milímetros. Entonces es importante respetar esta parte de la técnica. Y el tercer detalle era que si bien este es un estudio rápido que se puede hacer en escasos segundos, es importante darle un tiempo al estudio, unos 2 o 3 minutos. ¿Para qué? Para poder objetivar los cambios dinámicos que pueden ocurrir a nivel del cuello y a nivel de la longitud cervical, como está ocurriendo en este video. Fíjense cómo paulatinamente el orificio cervical interno se va dilatando y la longitud cervical funcional se va acortando. Recién ahí es cuando debemos frizar y tomar la medida que corresponde. En este otro video, lo que vemos es cómo el área del segmento, que estaba colapsada al principio del estudio, podía impresionar un cuello de mayor longitud, con el correr de los segundos y sin hacer ninguna maniobra de Valsalva ni comprimir el fondo uterino, sino que espontáneamente se descolapsa esa zona y nos deja identificar con mayor claridad el área del cuello que debemos medir. Así que démosle al menos 2 o 3 minutos al estudio cuando lo realizamos para poder pesquisar este tipo de cambios dinámicos. Lo mismo ocurre acá, en una ecografía que empezó como scan y podíamos observar que a nivel del cuello impresionaba ver alguna dilatación del canal. Cuando pasamos a la vía transvaginal, sin embargo, el cuello impresiona bien formado, el canal impresiona cerrado, y sin embargo, con el correr de los segundos, vamos a ver cómo paulatinamente el canal cervical comienza a dilatarse. Incluso vamos a ver la presencia de lo que llamamos amniotic slash o barro amniótico, que esto ensombrece aún más el pronóstico y está asociado con más riesgo de parto prematuro. Así que esta paciente que vino a hacerse un scan, en ese corte longitudinal suprapúbico que debemos realizar en toda ecografía obstétrica de rutina, nos llamó la atención que algo ocurría a nivel del canal cervical, y cuando pasamos a la vía transvaginal y dándole el tiempo suficiente al estudio, podemos pesquisar cómo el canal es o el cuello es completamente incompetente, produciéndose la apertura del canal, colapsándose, protruyéndose la bolsa en el interior y aumentando el riesgo de parto prematuro. Esta paciente fue cerclada a las 22 semanas y logró continuar su embarazo hasta las 28 semanas, que se rompió la bolsa y se produjo el parto. Bueno, una vez que le dimos el tiempo, lo que hacemos es ingresar con el transductor. Recuerden, comprimimos el cuello para visualizarlo adecuadamente, lo retiramos hasta el límite de la visibilidad, identificamos el canal en toda su longitud con el orificio cervical externo e interno. La dinámica del estudio permite diferenciar la pared vaginal del orificio cervical, y una vez que obtenemos la imagen, tomamos la medida correspondiente de orificio cervical interno-externo en un único trayecto. ¿Por qué en un único trayecto? Porque de esta manera se saca la subjetividad de partir la medida cuando el cuello es curvo, y lo que se observó es que en los cuellos curvados que nos tientan a partir la medida y medirlo en 2 trayectos, generalmente ese tipo de cuellos son cuellos que superan el límite que se considera de riesgo, es decir, son cuellos mayores a 25 milímetros. Entonces, siempre tomar la medida en un único trayecto. Recuerden, les dije que tengan en cuenta el límite de los 50 milímetros, porque cuando les informan una longitud cervical mayor a 50 milímetros, como es este caso, una longitud mayor de 60 milímetros, fíjense que lo que está viendo acá es un problema de técnica. Esta imagen ya la vimos, la mujer tiene la vejiga llena y elonga falsamente el cuello. En esta imagen ocurre otra cosa, también la medida fue de 61 milímetros, pero fíjense que la medida va más allá de la imagen, el trayecto del canal cervical no está con claridad, no se visualiza adecuadamente el límite del orificio cervical interno, además de que la profundidad y la magnificación no está centralizada la imagen. Así que siempre que en un informe vean que el cuello mide más de 50 milímetros o que están tomando una medida y da más de 50 milímetros, verifiquen la técnica, a ver si están utilizando o lo están midiendo en forma adecuada. Y finalmente, ¿cuándo el cuello se considera cortado? Fíjense, distintos ejemplos de cuellos cortos. 23 milímetros, 18 milímetros con algo de barro amniótico,
5 milímetros con un cuello en U, donde la parte funcional quedó muy reducida. Todos estos cuellos son cuellos acortados. Por lo general se considera que la longitud cervical está disminuida cuando es menor a los 25 milímetros. Hay publicaciones que han hablado de un límite de 15 milímetros, otras de un límite de 20 milímetros, y hoy en día se homogeneiza todo en menos de 25 milímetros. ¿Y cuál es la utilidad de esta longitud cervical y este límite? Fíjense, por ejemplo, en pacientes asintomáticas con alto riesgo de parto prematuro, que generalmente es el antecedente de haber tenido un parto pretérmino, lo que se ha visto es que en este grupo de pacientes, si medimos el cuello y da menos de 25 milímetros, pues se puede llegar a una sensibilidad del 60-80% en la detección de parto prematuro. Es decir, el 60-80% de los partos prematuros que van a volver a ocurrir en esta población de riesgo se encuentra en aquellas que tienen la longitud cervical acortada. Y por el contrario, una longitud cervical por encima del punto de corte reduce en forma significativa la chance de que el parto prematuro se vuelva a ocurrir. Así que nos sirve en ambos sentidos, tanto desde el punto de vista positivo como en el hallazgo negativo para tranquilizar tanto a la obstetra como a la paciente. Fíjense cómo varían los riesgos de parto prematuro antes de la semana 34 cuando la paciente tiene el antecedente de parto pretérmino y un cuello corto. Aumenta el 35-40% con respecto al 2% que es en la población general sin antecedentes de riesgo. ¿Qué pasa en las pacientes de riesgo por tener un embarazo gemelar? Cuando la longitud cervical está por debajo de los 25 milímetros y a medida que se va cortando 20-10 milímetros, la chance de tener un parto prematuro antes de la semana 32 de embarazo aumenta en forma considerable, de 12 a 24 y 66%. Es decir, sabemos que todo embarazo gemelar tiene un riesgo aumentado de parto prematuro, pero con la longitud cervical identificaríamos un poquito mejor quiénes son las que realmente tienen más riesgo de tener un parto pretérmino antes de la semana 32. La recomendación habitualmente es empezar a medir el cuello a partir de la semana 18, donde se puede detectar que cuando la longitud cervical es menor a 30-25 milímetros, el riesgo de que el parto ocurra a las 28 semanas aumenta en forma considerable. Lo mismo tenemos en esta tabla, cómo varían los riesgos de parto prematuro en el caso de embarazo gemelar con longitud cervical acortada. De un 12 a 25% que hay en embarazo gemelar en general de tener un parto antes de las 34 semanas, aumenta un 45-60%. Eso sería en población de riesgo. ¿Y qué pasa en las pacientes que vienen con esa situación clínica de amenaza de parto pretérmino a la guardia? Bueno, ahí también se le encuentra una utilidad a la medición de la longitud cervical. Lo que se ha visto es que la longitud cervical en estas pacientes sintomáticas detecta aún mejor cuál es la verdadera paciente que tiene riesgo de terminar teniendo el parto dentro de las 48 a 7 días con el cuadro clínico. Es decir, longitudes cervicales menores a 15 milímetros incluye al 60-70% de las pacientes que van a tener el parto prematuro dentro de una semana. Es decir, aumenta el riesgo de alrededor de 5 veces. Y por el contrario, aquella paciente que ingresa a la guardia con clínica de amenaza de parto pretérmino, si la longitud cervical no está cortada, el riesgo de que el parto ocurra en forma real disminuye en forma considerable. De hecho, esto lo aplicamos en el Hospital Británico como para tratar de individualizar mejor a qué paciente conviene internar o no con este cuadro clínico, y vimos que el único hallazgo que tiene diferencia estadísticamente significativa entre las pacientes con amenaza de parto pretérmino que terminan con un parto pretérmino real y las que no, fue la longitud cervical, es decir, fue más sensible que el tacto vaginal. Y esto también está demostrado en un metaanálisis reciente que evalúa cuál es la ventaja de conocer la longitud cervical en las mujeres que tienen amenaza de parto pretérmino. Y se vio que el conocer la longitud cervical antes de la semana, en este tipo de pacientes, reduce el riesgo de parto prematuro antes de la semana 37. Lo que se vio es que pacientes con amenaza de parto pretérmino, por otro lado, longitud cervical adecuada, la chance de parto prematuro es menor al 2%. Y el algoritmo propuesto en este tipo de pacientes es que si la longitud es mayor a 30 milímetros, intentar no internar, es decir, tener una conducta más pasiva, esperar, ver si cede el cuadro de contracciones. En cambio, si es menor a los 20 milímetros,
ahí sí internar, uteroinhibir y madurar. Y cuando están en el intermedio, entre los 20 y los 30, se puede, en donde esté disponible, utilizar el test de fibronectina para tomar una conducta. Y otro cuadro diferente, otro subtipo de longitud cervical, son aquellos cuellos muy cortos, aquellos cuellos donde el canal está dilatado y la longitud cervical funcional, lo que ustedes pudiesen medir, es menor a 10 milímetros. Como ven en este póster que presentamos en el simposio del año pasado, de nuestra sociedad, donde se ve que este tipo es como un fenotipo diferente, cuyo pronóstico también varía en forma considerable, y varía aún más si además de presentar esta morfología, el cuello con una longitud funcional muy acortada, presenta o no barro amniótico o amniotic slash. Cuando presenta estas partículas ecogénicas flotando en el líquido amniótico en forma agrupada, el riesgo de que realmente termine con un parto pretérmino es mucho mayor, y además asocia a coriomionitis subclínica y a una evolución más tórpida del recién nacido en neonatología. Lo que se ha visto es que además este tipo de longitudes cervicales, este tipo de cuellos, podrían beneficiarse de la intervención cerclaje, como vamos a ver más adelante. Así que, como para resumir esta primera parte de cómo y cuándo medir el cuello, recordemos que si uno quisiese utilizar el cuello en general, como vimos al principio, para pesquisar el riesgo de parto prematuro, podría implementar la medida a las 20-24 semanas a todas las mujeres embarazadas al momento del scan fetal. Es decir, ahí agregamos la medición de la longitud cervical por ecografía transvaginal. Distinto es el grupo de pacientes con antecedentes de parto pretérmino, donde la longitud cervical podrá comenzarse a medir a partir de la semana 16 de embarazo en forma seriada hasta las 24, como vamos a ver ahora en el momento que evaluemos qué intervención realizar. En el embarazo gemelar, a partir de la semana 18 hasta la semana 24, también se puede medir en forma seriada para pesquisar si en algún momento ese cuello se acorta y alertarnos de que esa paciente tiene más riesgo de que el parto ocurra en forma prematura. Y también vimos cuál puede ser su utilidad en las pacientes que concurren a la guardia con el cuadro de amenaza de parto pretérmino. También puede ser de utilidad en aquellas pacientes donde se va a hacer una intervención intraútero para decidir si se realiza o no la intervención según si el riesgo sea mayor o menor de parto prematuro por la longitud cervical acortada. Así que hasta ahí sería la introducción de el cómo medir el cuello. Ahora seguimos con la parte de qué intervenciones, ahí sí, si no volvemos a alargar el quiz. Como vos prefieras. Dale, si no lo... en realidad no, Diego, pero ya lo respondieron al Listo, principio. perfecto, listo. Dale, vamos directo con el tema. Entonces, hasta ahí era cómo y cuándo. Ahora vamos a ver para qué. O sea, qué intervenciones podrían ser de utilidad en la mujer que pesquisamos que tiene más riesgo de que ese parto ocurra antes de la semana 35-32. Y las dos intervenciones por ahí más difundidas son la utilidad de progesterona y la utilidad del cerclaje vaginal. Vamos a ver que también está la posibilidad de usar el pesario, en realidad lo dejo para las preguntas, pero estas son las dos intervenciones clásicas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuándo utilizar una? ¿Cuándo utilizar la otra? ¿Si utilizar las dos o no? A ver si podemos... Ahí está. Recordemos entonces, ¿cómo varía en distintas situaciones el riesgo de parto prematuro? Y me interesa mucho que se focalicen en la columna del parto prematuro antes de las 34 semanas. Esto es lo que fuimos viendo a lo largo de la charla. ¿Y por qué es importante conocer esto? Por lo que les mencioné anteriormente. Porque el parto prematuro antes de las 32, 30 semanas es el que más riesgo de morbimortalidad tiene y es el que más riesgo, por ejemplo, de parálisis cerebral, el que tiene más riesgo de parálisis cerebral. Entonces, cualquier intervención que nosotros podamos hacer, por ahí no para evitar el parto prematuro, pero para demorar su ocurrencia más allá de la semana 34-35, vamos por lo menos a disminuir la morbimortalidad en forma considerable. Y esto lo pueden ver en estas tablas de cuál es el riesgo de sobrevida según el momento en que ocurra el parto, en cuanto a edad gestacional y según el peso del feto. Y focalícense, vamos a ir a la tabla de fetos femeninos, qué es lo que ocurre a medida que avanzamos en una semana de edad gestacional con, en este caso,
la chance de sobrevida. Y fíjense que el impacto semana a semana, entre la semana 24 y 29, es realmente importante. Son aumentos que a veces son del doble, del 29 al 46%, por ganar una semana entre la semana 24 y 25, del 46 al 63% por ganar una semana entre las 25 y 26. En cambio, cuando ya llegamos a la semana 31-32, fíjense que si bien es de gran importancia tratar de ganar edad gestacional, el impacto ya no es tan significativo, ¿sí? A partir de la semana 32 la chance de sobrevida es del 99%. Por más que sea las 32, 33, 34 semanas. Es decir, que si yo detecto una paciente en riesgo antes de la semana 24, hago una intervención y logro correr el hecho de que su parto ocurra dentro de esta franja para edades gestacionales más tardías, el impacto de la intervención va a ser muy importante. Antes de seguir adelante, 2 palabras acerca de si eventualmente vamos a optar por la progesterona. Bueno, ¿qué progesterona usar? Sabemos que hay 2 tipos de progesterona. Está la progesterona natural o micronizada, que se puede usar por vía oral o vaginal, y está la progesterona sintética, que es el caproato de hidroxiprogesterona. Esto ha surgido de trabajos donde han usado la progesterona sintética, especialmente en pacientes con antecedentes de parto prematuro, y este trabajo de Mace del 2003 logró demostrar que el riesgo de parto prematuro disminuía si la paciente usaba 250 miligramos de progesterona sintética intramuscular en forma semanal con respecto al placebo. Lo que llamó la atención de este trabajo es que el riesgo de parto prematuro o la ocurrencia del parto prematuro en el grupo progesterona fue similar a la esperada, y lo que aumentó donde fue muy frecuente el parto prematuro fue en el grupo placebo. Entonces ese fue un primer problema. Y el segundo problema es que quisieron reproducir este estudio hoy en día y no se logró reproducir los resultados con la progesterona intramuscular. Imagínate que levantar vuelta temprano. Lo mismo se observó en pacientes con embarazo simple y longitud cervical con cuello menor a 30 milímetros. Se demostró que la progesterona sintética no reducía el parto prematuro, y mucho menos en embarazo gemelar. Incluso podía aumentar el riesgo. Así que, si tenemos que elegir una progesterona, sabemos que hoy en día la recomendación es no utilizar la progesterona sintética. La que debemos utilizar es la progesterona natural micronizada. Y en cuanto a la vía, si bien sabemos que la vía oral podría tener también cierto beneficio, el problema que tiene es su intolerancia y los efectos adversos que ocasiona, como náuseas, vómitos y cambios del humor, que quitan la adherencia al tratamiento. Entonces, la vía o la progesterona ideal para utilizar es la progesterona natural por vía vaginal, ya sea en forma de cápsulas blandas o en forma de gel. Ahora bien, veamos la utilidad de estos 2 recursos en distintas situaciones. La primera es embarazo simple con longitud cervical acortada, ¿sí? No tiene antecedentes de parto prematuro la paciente, viene a hacerse una ecografía y detectamos entre la semana 20 y 24 que tiene una longitud cervical menor a 25 milímetros. La pregunta es, ¿le puedo ofrecer algo? ¿Tengo algo para ofrecer la disminución del riesgo de que el parto prematuro ocurra? ¿Qué uso? ¿Progesterona o cerclaje? En cuanto a la progesterona, hubo 2 primeros trabajos, el de Fonseca, del grupo de Nicolaides, y el de Hassan, del grupo de Romero, uno europeo, el otro americano, que ambos demostraron que la progesterona versus placebo en mujeres con cuellos cortos, en el grupo de Fonseca con menores a 15 milímetros, y en el grupo de Hassan y Romero entre 20 y 10 milímetros, lograron disminuir la chance de parto prematuro antes de la semana 34 y 33 en forma significativa, es decir, una reducción del 44 y del 45% de que el parto prematuro ocurra en las mujeres que utilizaron la progesterona por vía vaginal. Luego salió el Optimum, que hizo una mezcla un poco de todo y que no dio a favor de la progesterona, y finalmente un metaanálisis realizado por Romero y colaboradores que incluyó el Optimum, termina demostrando que sí, que la progesterona podría tener un rol favorable con una reducción del parto prematuro del 38%, cuando se utiliza en las mujeres cuya longitud cervical fue menor a 25 milímetros en el momento del scan fetal. Así que hoy en día sabemos que las mujeres asintomáticas, sin factores de riesgo, o como vamos a ver más adelante, que tienen un cuello corto, podrían beneficiarse de la progesterona vaginal.
y además se vio que la progesterona vaginal disminuyó en forma significativa el riesgo de síndrome de distrés respiratorio, la morbimortalidad neonatal, el bajo peso al nacer y la admisión a UCI. Estos son resultados que se desprendieron de este último metaanálisis. ¿Qué pasa con el cerclaje? El cerclaje no demostró en este grupo de pacientes, las mujeres, o sea, población general con cuello corto, no demostró ser más beneficioso que la progesterona, e incluso algunos trabajos, como el de Parrish y el de Hassan, han demostrado que puede aumentar un poco el riesgo de ruptura prematura de membrana y parto pretérmino. Así que no es indicación de cerclaje en la mujer con embarazo simple sin antecedentes de riesgo, sí lo es, y cuello corto, sí lo es la progesterona por vía vaginal. Ahora, ¿qué pasa en el subgrupo que mencionamos de cuello extremadamente corto? Recuerden que en el grupo de Romero, los cuellos que eran menores a 10 milímetros los excluyeron del trabajo. Y Romero tiene toda una línea de investigación en este tipo de hallazgos de cuello demasiado cortos, a menores a 10 milímetros, donde él propone ahí hacer una amniocentesis, estudiar si hay signos de infección o inflamación, lo cual ensombrece el pronóstico. Cuando esos signos de infección e inflamación están ausentes, este grupo de pacientes podrían verse beneficiados de una especie de cerclaje de rescate. ¿Sí? Son cuellos extremadamente cortos que, como ven acá, en este estudio han demostrado que acá sí, en los cuellos menores a 10 milímetros, el cerclaje podría tener un rol a favor de la prevención del parto prematuro con una reducción del 32% de parto pretérmino. ¿Qué pasa en la paciente que tiene antecedentes de parto pretérmino? O sea, tuvo un parto prematuro anterior y ahora la longitud cervical viene acortada. ¿Hay algún rol para el cerclaje o para la progesterona? Vamos a ver qué pasa con el cerclaje. La realidad es que es mejor en las mujeres que tienen antecedentes de un parto pretérmino previo, en vez de hacerle cerclaje a todas, seleccionar a estas mujeres si van a cerclaje o no, según la longitud cervical obtenida. Es decir, la propuesta es que a las mujeres que tienen antecedente de un parto pretérmino, empezar a medir el cuello a partir de la semana 16, y si la longitud cervical da por debajo de los 25 milímetros entre la semana 16 y 24, en estas mediciones seriadas que se hacen cada 1, 2 o 3 semanas según la primera medida, ahí ofrecer el cerclaje. De esta manera se vio que hay una reducción del parto pretérmino en un 30% y además reduce la intervención cerclaje con relación a hacerla en forma universal. Si la hacemos cerclaje a todas o si lo hacemos por este método de selección, los resultados son los mismos, pero con este método de selección realizamos un 40% menos de cerclajes. Así que en la mujer que tiene antecedentes de parto pretérmino, y la longitud, seguirlas con longitud cervical, y si da cortada, ofrecer el cerclaje. Ahora bien, también se ha visto que en estas pacientes con antecedentes de parto pretérmino y longitud cervical acortada, la progesterona tiene un rol de disminución de la chance de parto prematuro, es decir, los reduce en un 46%. Por lo tanto, en este grupo de pacientes, hoy en día, la recomendación es que cuando la longitud cervical está cortada, el obstetra puede elegir si realiza cerclaje o utiliza progesterona. O eventualmente, si la paciente ya estaba con progesterona y el cuello se acorta, ver si cambia la intervención. No se ha visto que juntas disminuzcan aún más el riesgo, pero las dos intervenciones, cerclaje y progesterona, tienen un rol favorable en la disminución del parto prematuro. Sigamos con el grupo de embarazo gemelar. ¿Qué pasa cuando identificamos una mujer que porta un embarazo gemelar, le medimos la longitud cervical y está cortada? ¿Tiene algún rol el cerclaje? ¿Tiene algún rol la progesterona? En relación al cerclaje, hay que ser muy cuidadosos porque siempre tenemos que recordar que si bien nuestra tendencia es a tratar de ofrecer algo cuando detectamos una situación de riesgo, también debemos considerar la posibilidad de no generar un daño por nuestra intervención. En relación de embarazo gemelar y cerclaje, cuando se ha visto la posibilidad de cerclar a todas las pacientes con embarazo gemelar, se vio que esta intervención no solo era beneficiosa, sino que al contrario, corríamos el riesgo de aumentar el riesgo, de aumentar la chance de parto prematuro. Así que cerclaje en el embarazo gemelar parece que no es lo más apropiado, e incluso, ojo, porque puede aumentar el riesgo de parto prematuro. Pero siempre hay una excepción donde
los cuellos nuevamente muy cortos como los que vimos, menores a 10, 15 milímetros, como ven en esta imagen, en ese subgrupo de pacientes el cerclaje podría volver a tener algún beneficio. O sea, como una especie de, vuelvo a repetir, un cerclaje de rescate en longitudes cervicales menores a 10 milímetros. También en el gemelar podría tener algún beneficio. En relación a la progesterona, esto es de largo debate, se ha tratado de encontrar estudios donde se vea si la progesterona es tan beneficiosa como en el embarazo simple, si lo es también en el embarazo doble. Lo que se vio es que en forma general la progesterona en un principio no reduce el riesgo, por lo menos en la dosis habitual de parto prematuro en el embarazo gemelar, pero sí hay algunos otros factores como la morbimortalidad neonatal que se vio que se ve disminuida en el grupo de progesterona y embarazo gemelar. Después salió este metaanálisis donde demostró que la progesterona, por ahí una dosis mayor de 400 miligramos, podría tener un beneficio en la reducción de parto prematuro, pero tiene el sesgo de que este resultado está basado principalmente en un único estudio que logró juntar un montón de pacientes de embarazo gemelar con cuello corto, lo cual no es habitual, no es fácil de lograr, por lo tanto tiene cierto cuestionamiento. Así que es muy dudosa todavía la efectividad de la progesterona en embarazo gemelar con cuello corto. Lo más apropiado es preparar a la paciente y prepararse uno para afrontar la prematurez, es decir, darle las pautas de alarma, acercarla al centro de alta complejidad sin necesidad de internarse, pero sí darle todos los recursos para poder concurrir rápidamente al centro y poder actuar a tiempo con maniobras que podrían ser beneficiosas o intervenciones beneficiosas, como por ejemplo el uso de los corticoides cuando el riesgo de parto prematuro es inminente. Lo último que hay al respecto de este tema de embarazo gemelar y longitud cervical acortada es este estudio EVENTS que Nicolaides presentó muy bien en uno de sus webinars, que se los recomiendo, donde lo que él evaluó es si 600 miligramos de progesterona a todas las mujeres con embarazo gemelar a partir de la semana 14 lograba evitar el parto prematuro antes de la semana 34-35. Y vio que no, que darle progesterona a todas las mujeres embarazadas en 600 miligramos, porque en forma generalizada no logra disminuir el parto prematuro. Cuando hicieron el análisis de subgrupo, vieron que las mujeres que tenían una longitud cervical acortada menor a 30 milímetros y recibieron 600 miligramos de progesterona, sí tuvieron una reducción del parto prematuro antes de la semana 32. Pero ese no era el fin del estudio. Por lo tanto, todavía hay que profundizar un poco más y seguir investigando si dosis más altas de progesterona por vía vaginal en embarazo gemelar podrían lograr algún beneficio. Hoy en día, por ahí el consejo principal es prepararse para afrontar la prematurez. Así que, como resumen de cómo intervenir cuando encontramos una longitud cervical acortada y cuándo usar la progesterona vaginal y cuándo usar el cerclaje, tenemos esta tablita, donde, bueno, desde el punto de vista clínico, recuerden que hoy en día todo embarazo simple con antecedente de parto pretérmino en general, reemplazando la progesterona sintética por la vaginal, podría tener algún beneficio la progesterona vaginal. Eso en las pacientes con antecedentes de parto pretérmino. En cambio, la paciente que no tiene antecedentes de parto prematuro y le encontramos una longitud cervical acortada, ahí nuevamente la progesterona vaginal es la más efectiva, no se justifica realizar cerclaje en este grupo de mujeres sin antecedentes. En cambio, la mujer que tiene antecedentes de parto prematuro y longitud cervical menor a 25 milímetros, tanto la progesterona como el cerclaje pueden ser beneficiosos, reduciendo el riesgo de parto prematuro en un poco menos del 40%. Sepan que las mujeres que tienen más de 3 abortos, 3 o más pérdidas consecutivas mayores a 16 semanas, se justifica de realizar el cerclaje electivo. El embarazo gemelar per se no se justifica hacer ninguna intervención en forma general en relación a progesterona cerclaje. En cambio, con longitud cervical acortada, queda ahí una incógnita si dosis más altas de progesterona podrían tener algún beneficio. Y recuerden, ese es el grupo de longitud cervical muy corta, menor a 10 milímetros, donde ahí sí el cerclaje podría tener algún beneficio en prolongar la gestación. Como conclusión, en la discusión de si vale la pena o no medir la longitud cervical, fíjense que si no midiésemos la longitud cervical,
donde disponemos de la posibilidad de hacerlo, si no medimos la longitud cervical, estos 5 grupos de pacientes perderían la oportunidad de beneficiarse de una intervención que logra reducir la chance de parto prematuro. Es decir, si no medimos el cuello, no vamos a identificar este grupo de riesgo donde la intervención, ya sea progesterona vaginal o cerclaje, podría ser beneficiosa. Así que como comentarios finales, recuerden que la medición de la longitud cervical es un complemento útil para identificar población de riesgo para parto pretérmino. Es importante la adecuada formación para su medición, respetar la técnica para obtener los mismos resultados que se publican en la bibliografía, y en diferentes contextos clínicos permite planificar y elegir la intervención más adecuada para tratar de prevenir el parto prematuro, y en especialmente el parto prematuro que ocurre antes de la semana 34. Bueno, hasta ahí. ¿Querés volver a alargar la votación o no? Si quieren, sí, podemos alargar de nuevo la votación, Bueno, y después dale. pasamos a Saúl para que comente las actividades. Ahí le damos un minutito para que contesten esto. En base a todo lo que hemos visto, volvemos a presentar el mismo quiz. Recuerden que pueden bajar para ver las distintas preguntas con la barra del costado. Déjame compartir pantalla para después, Juan. Bien. Juan, vamos a pasar el video ahora y después vamos a hacer las preguntas. Dale. Y al final yo voy a hacer algún comentario de las próximas actividades. Bueno, ahí termina el minuto de votación y largamos el video. Muy bien. Ahí están los resultados ahora de la encuesta. Bueno, como ven, o sea, la vía adecuada es la vía transvaginal. Como bien respondieron en la pregunta 2, la conducta más adecuada en la paciente sin antecedentes y una longitud cervical acortada es la progesterona vaginal. La 3, pueden optar entre progesterona o cerclaje, las dos tienen el mismo resultado en cuanto a reducción de parto prematuro. En el embarazo múltiple de una longitud cervical de 18 milímetros, no es menor a 10 milímetros, es dudosa cualquiera de las dos intervenciones tratadas. Lo más adecuado es advertir a la paciente y acercarla al centro de alta complejidad. Y en cuanto a la tercera, a la última pregunta, la opción correcta era la cuarta, la de darle un tiempo al estudio para que dure unos minutos. Recuerden que la medida que debemos considerar para el informe es la menor medida, no el promedio de las 3, y esto de apoyar el transductor y comprimir el cuello, recuerden que les puede elongar falsamente el cuello. La verdad que los felicito a todos por responder. Damos lugar al video y después No te preocupes, vamos con las preguntas.
Tony, ¿está activado? ¿Querés, Saúl, que comparta de nuevo? Vamos a las preguntas. No, vamos a las preguntas. Ahí puedes reactivar, Tony, cuando quieras. Reactiva, Bueno, eso. ahora sí. Bueno, muy bien, Juan. Felicitaciones, no solamente mía, sino de parte de toda la gente que te ha escuchado, porque solo con leer el chat ya se nota. Por citar alguno, nada más, dice Cecilia Noelí Barzaglini, excelente charla. Marcela Aguirre dice, excelente webinar. Andrés Pasahondo dice, gracias por la calidad de los disertantes y las exposiciones, pero bueno, basta de las felicitaciones, vamos a las preguntas. Pregunta Felisa Bocello. ¿A qué edad gestacional con antecedente de parto prematuro se pide la medición? Con antecedentes de parto pretérmino, recuerden que lo ideal es empezar a medir a partir de la semana 16 de embarazo. ¿Sí? Muy bien. Y según la longitud obtenida, si, como vean en ese algoritmo, se puede proponer una medición seriada cada 1, 2 o 3 semanas, según la medición obtenida, hasta la semana 24. Si en algún momento se detecta el cuello menor a 25 milímetros, ahí pueden optar por seguir con la progesterona vaginal o cambiar de estrategia al cerclaje. Pregunta Daniel Omaña. ¿El signo del slide es útil para predecir parto pretérmino? El signo del amniotic slash, generalmente lo que se ha visto es que... No, slash no. Habla de slide. Debe estar haciendo una analogía con deslizamiento, pero no es slash. Ahí no sabría decirte si es una forma si está planteando una forma de evaluar la consistencia del cuello uterino por su capacidad de comprimirse o de formarse ante la compresión. La verdad que ahí, si es esa la palabra, no sabría, no tengo experiencia en ese tema. Sí, lo puso en imprenta mayúscula, no se trata de barro amniótico. Por eso. La misma persona, Daniel Omaña, pregunta, ¿existe algún marcador bioquímico para predecir parto pretérmino? Es la fibronectina que se ha visto, pero no se ha visto que sea mejor que la medición del cuello uterino. Es decir, depende en el medio donde uno esté y los recursos que uno tenga, puede usar la fibronectina o puede usar la longitud cervical. Marco Chávez pregunta, ¿cuál es la indicación para realizar cerclaje por laparoscopía? Eso está por ahí en pacientes que han sido tratadas por cáncer de cuello uterino y han tenido una amputación, o también es una estrategia el cerclaje vía transabdominal, ya sea laparoscópico por cirugía abierta, en pacientes con abortos recurrentes después de la semana 16. Es decir, es una alternativa al cerclaje vaginal y hay grupos que les va bien con el abdominal. Sepan que eso se hace a veces previo al embarazo y es permanente, ¿no? No se retira como el cerclaje vaginal. Pregunta Caridad Castañeda. Los términos longitud cervical acortada y cuello corto, ¿incluyen diámetro menor de 25 milímetros? Tony, no sé si soy yo o Se congeló Tony entonces. se frizó el audio. Ahora sí, te escucho, Juan, adelante. Pero repetime la pregunta porque se cortó. Los términos longitud cervical acortada y cuello corto, ¿incluyen diámetro? Juan, ¿me escuchás ahora? Reactiva tu audio. Probemos una vez más. A ver la pregunta que A se ver, cortó. dice, Dale. los términos longitud cervical acortada y cuello corto, pregunta Caridad Castañeda, ¿incluyen diámetro menor de 25 milímetros? Diámetro por lo general no. Lo que se mide es longitud de orificio cervical interno o externo. No tiene sentido medir el diámetro del cuello en un corte transversal. Perfecto.
Siempre, acá es una pregunta técnica, dice Marcio Totaro, ¿siempre el cuello debe estar a la izquierda de la pantalla o es indiferente? Eso depende de la técnica que uno utilice. Nosotros sí utilizamos el cuello, como lo mostré, de la orientación, como lo vimos en la imagen, con el transductor arriba y no invertido. Perfecto. Sofía Codón pregunta, ¿podría comentar el uso de pesario? ¿A qué longitud cervical? ¿Cuál sería el beneficio versus progesterona? Bueno, eso el pesario es una tercera opción. El tema con el pesario es que hay grupos que han publicado acerca de su uso y les ha ido muy bien, y hay otros grupos que han tratado de reproducir los resultados y no logran obtener la ventaja que lograron los primeros. Es decir, sí hay publicaciones donde la combinación de progesterona y pesario, que es el pesario de Arabin, ¿no? Que combinados podrían reducir el parto prematuro, pero en una revisión que ha evaluado progesterona, cerclaje y pesario en distintos escenarios, la conclusión final es que es la progesterona natural micronizada la que tiene los mejores beneficios, incluso mejor que el pesario. Para el pesario todavía hay mucho por seguir adelante buscando la consistencia en su utilidad. Antes de seguir con las preguntas, que aquí hay unas cuantas, quería hacer una intervención sobre actividades, no sé si Saúl o Diego. Soy yo. Adelante. Bueno, ¿se ven ahí? Sí. Muy bien, bueno, las próximas actividades, que son algunas que se vieron en el video, pero bueno, les voy a hacer un pequeño detalle, son el curso de urgencias en ecografía y Doppler, que justamente los docentes son el doctor Barca y el doctor Comas, que ha comenzado este jueves 15 de octubre, pero la inscripción sigue abierta y hay algunas vacantes, así que los que quieran inscribirse lo pueden hacer. Este martes 22 de octubre comienza un curso que dirijo yo, el doctor Weisben, que es el curso de iniciación al Doppler vascular, optimización técnica de los estudios vasculares. También hay todavía algunas vacantes, así que los interesados pueden inscribirse en la página de SAUM. Discúlpenme, ahí está. Dentro de las próximas actividades, después está el curso e-learning de ultrasonografía en Doppler en ginecología, del doctor Gori, que inicia la semana que viene, el 29 de octubre. Y el mismo día también inicia el curso e-learning de ultrasonografía en piso de pelvis femenina, cuya directora es la doctora María Ángeles Gómez. Para finalizar, los próximos webinars son el de la doctora Mirta Lanfranchi, el lunes 2 de noviembre a las 19 horas como siempre, que es el diagnóstico mamario, lesiones no palpables y su riesgo de malignidad. Y el lunes 16 de noviembre, el doctor Luis Catalina, también docente de SAUM, hablará sobre Doppler en arterias renales. Como siempre los lunes a las 19 horas, la inscripción de todos estos cursos, tanto de los webinars como los cursos e-learning, se realizan en la página de SAUM, www.saum.org.ar. Les agradecemos a todos los que se han presentado en este webinar, de todo Latinoamérica. La SAUM, por suerte, está en toda Latinoamérica y eso se lo agradecemos. Bueno, seguimos entonces con el final de las preguntas. Bueno, sí, seguimos, ya que estamos con la parte de difusión, ya que me salteaste, les recuerdo que el 10 de diciembre empieza la segunda edición del curso de ecocardiografía fetal que yo dirijo. Seguimos. ¿Cómo se hace la medición con cerclaje? ¿Se mide el cuello, Juan? Una vez que realicen el cerclaje, ya no tiene sentido tomar la longitud cervical, ¿sí? Porque piensen qué intervención harían en caso de que es decir, ya han cerclado, ¿en qué sentido tiene seguir midiendo el cuello? Y sepan que tomar la medida cervical y ver que el cuello se acorta no significa que el parto está ocurriendo en cámara lenta. Es decir, es simplemente un marcador. Que el cuello se vaya acortando no implica que esa mujer sí o sí va a tener un parto prematuro. Así que una vez que hicieron la intervención, ya no tiene mucho sentido seguir midiendo,
la longitud cervical y mucho menos recerclar. Entonces, ojo, porque a veces tomar estas medidas en forma seriada luego de realizar una intervención nos puede inducir a tomar conductas que no son adecuadas. Otra pregunta de Daniel Omaña. Te pregunta, ¿qué experiencia tenés con progesterona micronizada intramuscular? No hay, o sea, no solo no hay experiencia, sino que por las distintas vías que se evaluó la progesterona, las dos que pueden mostrar un beneficio, como les mencioné, es la oral y la vaginal. Sin embargo, la oral, al tener más efectos adversos, quita la adherencia al tratamiento, así que lo más recomendado es la natural por vía vaginal y no por vía intramuscular. Otra pregunta que, bueno, se me borró del chat, pero recuerdo que la había leído, era, ¿hay una dosis clásica de progesterona vaginal? Clásica entre comillas. Ahí, la dosis recomendada son los 200 miligramos de la presentación que viene en cápsula blanda. Y los que usan el gel de progesterona, los 90 miligramos. Ahora sí, sobre Slash, o sea, sobre el barro amniótico, puntualmente Rocío Tavara pregunta, si hay barro amniótico, ¿indicarías el cerclaje? Ahí es una gran duda. Lo que se ve en esas situaciones es que por más que se haga cerclaje, lamentablemente muchas veces el resultado es la ruptura prematura de membranas y el parto prematuro. Lo que se recomienda Romero en esas situaciones, insisto, es hacer una amniocentesis, estudiar el líquido amniótico, buscar signos de inflamación e infección y eventualmente, si están presentes, intentar un tratamiento antibiótico agresivo y saber que ahí, por más intervención que hagamos, el resultado no va a ser muy favorable. Bueno, hay alguna pregunta recurrente que la voy a contestar yo, y es que sí, esto va a estar disponible, este video, a partir del día de mañana, pero exclusivamente para socios. Alguna persona del extranjero cuestionó esto porque dicen, yo estoy en el extranjero. Bueno, existe la categoría socios de extranjeros, así que bueno, está disponible para todos los socios, tanto de Argentina como del extranjero. Acá dice alguien que es ecografista argentina, pero no tiene nombre, dice, aclaren que no es miligramos, sino microgramos. Juan, ¿querés decir algo al respecto? No, 200 miligramos de progesterona. Dice, ¿debe darse manejo de amenaza de parto pretérmino a la paciente con cerclaje? Esa es la pregunta. Si debe... Así preguntaban, ¿debe darse manejo de amenaza de parto pretérmino a paciente con cerclaje? No, la paciente que está sintomática y se realizó el cerclaje sigue con conducta expectante, no hay que uteroinhibir en forma, ni tampoco por lo general madurar, porque generalmente el cerclaje se hace antes de la semana 24. Como también vi una pregunta por ahí que decía cuándo cerclar a la paciente que tuvo 3 pérdidas consecutivas. Si uno hace el cerclaje electivo, se hace a partir de la semana 16 o a la semana 16. Si lo hace según la longitud cervical, se hace en el momento que se detecta la longitud menor a 25 milímetros. Mira, acá hay una pregunta polémica, o quizá, no sé si polémica, pero para el debate me gusta. Pregunta Walter Araos, ¿se debe medir el cervix de rutina en el scan fetal o solo por pedido del médico de cabecera? No, digamos que como no hay una política, hoy prácticamente ninguna, creo, hasta ahora ninguna guía incluye la medición de rutina de la longitud cervical en el scan. No sé si la guía chilena al fin lo ha incorporado, pero sepan que hoy en día no, es a pedido del obstetra, digamos, no debería hacerse de rutina, salvo que ustedes sean el médico de la paciente y consideren que lo tienen que hacer, pero si no se pidió específicamente la longitud cervical por vía transvaginal, salvo que pesquisen una situación como la que les mostré en el video, no deberían, lamentablemente, por lo menos en nuestro país, no se toma la licencia de medirla porque sí. Bueno, vamos a ir cerrando, pero antes te leo dos
dos posteos muy recientes. Dice Selma Ulloa, la guía chilena sí lo incorporó, y dice Andrade, en Chile sí. Ahora, Gisela Carranza te plantea un caso muy breve. ¿Qué conducta tomarías con un embarazo de 24 semanas, un feto que pesa 600 gramos y bolsa en reloj de arena? Eso es tratar de intentar el cerclaje de rescate. Son maniobras heroicas, entre comillas, donde si se descarta la presencia de infección y se logra reducir la bolsa, a veces con la ayuda de una sonda Foley, y la paciente no tiene metrorragia, se puede intentar un cerclaje de rescate. Pero son esas situaciones excepcionales donde muchas veces el desenlace es la ruptura prematura de membranas. Bueno, y hay muchas preguntas más, pero en honor al tiempo vamos a tener que dejarlas. Esto no quiere decir que se cierra la actividad del todo, sino que, como ya saben, tanto Juan Pablo como todo el cuerpo docente de la SAUM está disponible a través de los foros de educación a distancia. Muchísimas gracias por estar presentes una vez más en este webinar número 11 de SAUM, y seguirán hasta fin de año. Tenemos un calendario de eventos periódicos, así que los esperamos, y una vez más le damos las gracias por estar siempre del otro lado. Y muchas gracias, Juan, y a todo el equipo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por los comentarios, nos vemos en próximos eventos. El 2 de noviembre con la doctora Mirta Lanfranchi. Los esperamos. Así. Muy bien. Chao, gracias. Hasta luego.